Hola a todos mis queridos amigos, espero que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes. Alex, con su corazón sincero y sus palabras llenas de emoción, logró conmover a Tuna. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que Tuna decidiera regresar a la granja junto a Alex? ¿Y estará Tuna lista para enfrentar los desafíos que se vienen cuando Alex, una vez más, se acerque a ella? Acompáñenme a descubrir esta historia llena de sentimientos. Muchas gracias a todos por su apoyo y por acompañarme en este camino. Es gracias a su cariño que puedo ofrecerles estas increíbles escenas llenas de emociones. Cada momento, cada historia que comparto es gracias al amor y el apoyo de ustedes. Sigan acompañándonos para descubrir qué hará Tuna después de este encuentro inesperado con Alex. Gracias por confiar en mí y por siempre estar ahí. Les deseo un día lleno de alegría y bendiciones. No se lo pierdan. Después de un día de trabajo agotador, Na regresó a la casa de la señora Tang con una sensación de alivio, lista para preparar un almuerzo sencillo, pero lleno de calidez. Rápidamente dejó a su pequeño hijo al cuidado de la señora Tang y bajó al jardín para buscar brotes de bambú, con la intención de preparar una comida fresca y deliciosa para las dos. Apenas salió de la casa, se sorprendió al encontrarse con la hermana de Alex. «Oh, hermana, te saludo. ¿Qué haces aquí hoy?», exclamó Tuna, sin poder ocultar su sorpresa y alegría. La hermana de Alex le sonrió suavemente y respondió: «Hola, vine a buscarte porque tengo algunas cosas que quiero hablar contigo». Tuna, aunque sorprendida, no pudo evitar sentirse curiosa. «Entonces, sube a la casa, siéntate. Yo iré a preparar algo de beber para ti», dijo tímidamente y luego condujo a la hermana de Alex hacia la sala. Al entrar, Tuna invitó a la hermana de Alex a sentarse y comenzó a servir el agua. En ese momento, la señora Tang salió de la habitación. Al principio pensó que Tuna solo había ido a recoger brotes de bambú, pero al ver a una extraña sentada con ella, se sorprendió un poco. Tuna rápidamente la presentó. «Esta es la hermana de Alex, señora». La señora Tang, aunque sorprendida, sonrió y saludó amablemente. «Hola, ¿has venido a ver a Tuna?». Luego continuó con su trabajo cuidando al bebé, pero en su mente no podía evitar preguntarse qué traía consigo esta visita. Mientras tanto, la hermana de Alex se quedó en silencio con una mirada llena de preocupación. Tuna sintió una sensación de extrañeza y curiosidad en el aire. La hermana de Alex rompió el silencio con una voz suave, pero con un tono serio. «Tuna, ¿sabías que hay algunas cosas que Alex nunca te ha dicho?». Esas palabras abrieron una puerta hacia una historia que Tuna nunca habría imaginado. En ese momento, todo lo que la rodeaba pareció quedarse en silencio, dejando solo la sensación de inquietud y una curiosidad insaciable. Tuna no pudo evitar preguntarse qué cambios traería este encuentro en su relación con Alex. La conversación entre Tuna y la hermana de Alex continuó desvelando sentimientos profundos y palabras que nunca antes habían sido dichas. Tuna, algo nerviosa, rompió el silencio. «¿Por qué has venido a buscarme, hermana? ¿Cómo supiste que estaba aquí?». Tuvo curiosidad, pero también una ligera preocupación por el motivo de la visita. La hermana de Alex la miró con una mirada sincera y respondió suavemente: «Esta mañana hablé con Alex y supe que él había logrado encontrarte. Entonces pedí la dirección para poder hablar contigo, porque hay algunas cosas que quiero decirte». Tuna asintió algo pensativa y preguntó: «Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermana?». Sintió que algo importante iba a ser revelado, lo que hizo que su corazón latiera más
rápido. La hermana de Alex, con una voz llena de arrepentimiento, dijo: «Quiero disculparme contigo por lo que ocurrió el otro día. Te hablé de forma brusca y eso hizo que te fueras de la granja. Me siento muy culpable por eso». Tuna, al escucharla, sintió que un peso se levantaba de su corazón. Miró a la hermana de Alex y con una sonrisa suave respondió: «No es culpa tuya, hermana. No necesitas culparte por eso. Hay muchas otras cosas que han influido, así que no te preocupes». La hermana de Alex se quedó en silencio un momento, luego continuó: «A pesar de eso, siento que una parte de lo que sucedió fue por mis palabras. Sé que por eso te fuiste y me siento muy mal por ello. Quiero disculparme sinceramente y además pedirte que regreses a la granja. Nuestra familia realmente necesita que sigas ayudándonos». Tuna permaneció en silencio por un rato. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Sabía que no solo se trataba de las palabras, sino de algo más profundo que la había llevado a tomar la decisión de irse. Finalmente suspiró y dijo: «No es culpa tuya, hermana, pero en cuanto a regresar a la granja, necesito pensar más al respecto porque hay algunas cosas que no puedo compartir». La hermana de Alex asintió comprendiendo y sin presionar más. «Está bien, piénsalo. Desde que te fuiste, Alex ha estado muy preocupado por ti. Te buscó por todas partes cada vez que tenía tiempo libre. Hubo un momento en el que salió bajo la lluvia y terminó con fiebre alta. En su delirio seguía llamándote. Te pido que lo pienses bien y regreses». Tuna sintió su corazón apretarse al escuchar esas palabras. Nunca imaginó que Alex estuviera tan preocupado por ella, y eso fortaleció aún más su conexión con él. Sonrió suavemente y dijo: «Lo entiendo, hermana». La hermana de Alex se levantó aliviada por la conversación y dijo: «Hoy al hablar contigo me siento mucho más tranquila. Gracias por no guardarme rencor. Bueno, me voy ahora. Cuídate mucho». Tuna se levantó para despedirla diciendo: «Sí, hermana, que tengas buen viaje. Cuídate». Miró cómo se alejaba la hermana de Alex hasta que desapareció de su vista, y en su corazón se desbordaban pensamientos y emociones encontradas. Este encuentro hizo que Tuna reflexionara sobre muchas cosas, sobre su futuro, sobre su relación con Alex y sobre las decisiones importantes que tendría que tomar en los días venideros. Después de que la hermana de Alex se fuera, Tuna cayó en una profunda reflexión. Se quedó quieta mirando al vacío con una mezcla de sentimientos encontrados. No imaginé que mi partida podría hacerle sentir tan mal. Según lo que dijo su hermana, tal vez Alex tenga sentimientos por mí. Pero no estoy segura. Puede que solo me ayude porque me ve como alguien digno de lástima. Tal vez estoy pensando demasiado. Estos pensamientos rondaban su cabeza, pero rápidamente los apartó. Sabía que no merecía a alguien como Alex. Suspiró y se dijo a sí misma: «Pero si me voy sin más, no estaría siendo desagradecida. Alex nos ha ayudado tanto a mí y a mi hijo. No puedo irme como si no me importara lo que hizo por nosotros». El sentimiento de culpa comenzó a crecer en su pecho, y una parte de ella sintió que no podía abandonar a quienes tanto la habían apoyado. Pero también debo esperar a que llegue Adam para agradecerle. Fue gracias a él y a la señora Tang que en los últimos días hemos tenido un lugar donde quedarnos. Pensó en eso con gratitud. No podía olvidar a aquellos que la habían ayudado en sus momentos más difíciles. Finalmente, después de un rato de reflexión, Tuna se levantó con decisión. No podía seguir atrapada en sus pensamientos, tenía que actuar, y lo primero era regresar a la granja.
Aunque aún había cosas que no entendía completamente, no podía simplemente irse cuando tantas personas habían sido tan buenas con ella. Entró en la cocina y comenzó a preparar el almuerzo para la señora Tang y su pequeño hijo. Mientras sus manos trabajaban, su mente seguía dándole vueltas a las dudas sobre el futuro. ¿Era esta la decisión correcta? ¿Sus sentimientos eran solo una mezcla de preocupación y culpa? ¿O realmente había algo más profundo por Alex? Cada vez que colocaba un plato sobre la mesa, no podía evitar preguntarse: ¿tengo la fortaleza para enfrentar todo esto? Pero luego recordaba a todos aquellos que la habían ayudado. Su generosidad la había dejado sin palabras, y ahora sabía que no podía seguir adelante sin hacer algo para devolver un poco de lo que le habían dado. Vertió agua en un vaso y se sentó junto a la señora Tang. Sus ojos se perdieron en sus pensamientos llenos de incertidumbre. Aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que debía regresar a la granja. Aunque muchas cosas seguían siendo confusas, sentía que al menos era lo correcto. Sonrió suavemente, aunque no estaba completamente segura de lo que le deparaba el futuro. Al menos ahora podía avanzar con confianza en la decisión que había tomado. Cuando Alex llegó a casa después de un largo día de trabajo, decidió pasar por la casa de la señora Tang para ver qué decisión había tomado Tuna. Al llegar, vio a Tuna y a la señora Tang sentadas en el umbral con el pequeño hijo de Tuna en brazos. La escena tranquila le dio una sensación de alivio, aunque no podía ocultar su preocupación. Alex se acercó y sonrió al saludarlas. «Hola señora, hola Tuna. Hoy pasé cerca de aquí en el camino de vuelta del trabajo, así que aproveché para ver si ya habías tomado una decisión. ¿Cómo lo has decidido?» Tuna levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban pensamientos profundos, pero aún así sonrió suavemente. «Desde ayer he estado pensando mucho. Hoy la hermana de Alex vino a hablar conmigo». Alex, algo sorprendido, preguntó rápidamente: «¿De verdad qué te dijo ella?» Tuna respondió suavemente: «Ah, solo vino a disculparse conmigo, no hay nada más». La señora Tang, al ver que el sol brillaba con fuerza, intervino amablemente: «Hace mucho calor. ¿Por qué no entras a la casa y tomas algo? Descansa un poco». Alex asintió y dijo: «Sí, gracias». Los tres entraron a la casa y se sentaron a conversar. Después de un rato de charla, Tuna finalmente rompió el silencio y tomó una decisión. «Realmente no quiero que sigas preocupándote por mí», comenzó Tuna con calma, mirando a Alex. «Después de pensarlo bien, me he dado cuenta de que no puedo seguir huyendo. He recibido mucha ayuda de ti, y tu familia, no puedo simplemente irme sin más. Aunque sea difícil, he decidido regresar a la granja». Alex la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Sus ojos se iluminaron de felicidad, pero también de emoción. Sonrió con suavidad y respondió: «Me alegra mucho escuchar eso. Gracias por pensar en ello. Juntos podemos resolver todo». La señora Tang, sonriendo desde el rincón, también dijo: «Está bien, hija. A veces tenemos que enfrentarnos a las cosas difíciles para saber lo que realmente necesitamos. Te deseo suerte y tranquilidad cuando regreses». Tuna asintió aliviada. Finalmente había tomado una decisión, aunque no había sido fácil. Las dudas y la incertidumbre se habían disipado, y la determinación se había apoderado de ella. Alex se levantó sonriendo con suavidad. «Gracias, señora Tang. Gracias, Tuna. Regresaremos juntos a la granja y haremos todo lo posible para que todo mejore». Miró a Tuna, sus ojos llenos de calidez y esperanza.
Los tres continuaron conversando un poco más, hablando de los planes para el futuro, aunque no podían predecir lo que vendría. Tuna había encontrado un camino para sí misma. Su decisión de regresar a la granja con Alex no solo significaba un nuevo capítulo en su vida, sino también el inicio de un proceso de cambio, esperanza y nuevas relaciones llenas de promesas. Cuando se preparaban para irse, Alex se levantó y con una sonrisa agradecida dijo: «Muchas gracias, señora, por cuidar y ayudar a Tuna durante todo este tiempo. Hoy me gustaría llevar a Tuna de regreso a la granja». Sus palabras estaban llenas de gratitud y sinceridad. La señora Tang sonrió suavemente y respondió: «No es nada, querido. Ayudarnos entre nosotros es lo más natural». Miró a Tuna con cariño, un sentimiento cálido creciendo en su corazón. Aunque siempre mostraba fortaleza, no podía evitar sentirse conmovida al ver a Tuna a punto de irse. Alex comenzó a organizar las pertenencias de Tuna. Ella, un poco dudosa, se dirigió a la señora Tang. «Por favor, cuídate y mantén tu salud, señora». Su voz estaba llena de gratitud, pero también se notaba un toque de melancolía en su tono. La señora Tang asintió sonriendo con ternura. «Sí, tú también cuídate, no te sobrecargues. Yo estaré bien». Tuna se detuvo un momento y añadió: «Adam puede estar muy ocupado con el trabajo, así que por favor transmite mi agradecimiento a él también. Estoy muy agradecida por todo lo que él y usted han hecho por mí». Ella inclinó la cabeza con un profundo sentimiento de gratitud que no podía expresar con palabras. La señora Tang la miró con dulzura. «Claro, cuando vea a Adam, le diré todo lo que has dicho. Gracias a ti también por siempre preocuparte». Una vez que Alex terminó de organizar las cosas, Tuna y él salieron al exterior. Ella se detuvo y miró nuevamente a la señora Tang, una sensación de nostalgia llenando su corazón. Aunque se trataba de una despedida breve para Tuna, esos momentos estaban llenos de amor y cariño de parte de la señora Tang. Tuna se acercó, le dio las gracias con voz temblorosa. «Muchísimas gracias. Aunque haya sido poco tiempo, sentí todo el amor y la atención que me diste». Tuna inclinó la cabeza con los ojos un poco brillantes. La señora Tang se acercó, le dio una palmada suave en el hombro y sonrió. «Te deseo lo mejor, hija. Cuando necesites, no dudes en regresar. Estaré siempre aquí para ti». Finalmente, Tuna se dio la vuelta y caminó junto a Alex. Miró una última vez la casa, el lugar que le había brindado paz, y la señora Tang, quien se había convertido en una madre adoptiva para ella. Aunque la vida cambiara, el amor que la señora Tang le había dado permanecería siempre en su corazón como una parte esencial de su viaje. Từ Na đến một lúc rồi nói thêm: "Anh Adam, anh có thể bận công nhiều việc nên mà cho cháu một lời cảm ơn anh ấy nhé. Cháu rất biết ơn những gì anh Adam đã làm và bà đã làm cho mình. Buổi đầu đành lòng biết ơn không thể nói thành lời." Bà Tăng nhìn từ Na với ánh mắt dịu dàng. Khi nào gặp lại Adam, bà sẽ nói cho cậu ấy cảm ơn cháu đã luôn quan tâm." Khi Alex sắp xếp xong mọi thứ, Na cùng anh bước ra ngoài. Cô nhìn bà Tăng một lần nữa, trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Cảnh tượng này dù chỉ là một cuộc chia tay ngắn ngủi, nhưng đối với Việt Na, đó là khoảng thời gian tràn đầy yêu thương mà bà Tăng dành cho cô. Từ Na dừng lại, bước gần tới bà Tăng với giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi chỉ là một người dẫn ngắn, nhưng cháu cảm nhận được rất nhiều tình thương và sự quan tâm đã dành cho cháu." Từ Na cúi đầu, ánh mắt có
long lanh. Bà Tăng bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai, cười hiền hậu, chúc cháu mọi điều tốt đẹp nhất. Khi nào cần đừng ngần ngại quay trở lại đây. Khi nào mà sẵn sàng, bà sẽ luôn đón tiếp cháu. Cuối cùng Tử Nam quay lưng bước đi bên cạnh Alex, khi cô nhìn lại một lần nữa căn nhà nơi đã cho cô những tháng ngày bình yên. Bà Tăng, người gần như là mẹ đối với cô,